Buenos días a todas y todos las compañeras y compañeros aquí presentes. Vamos a iniciar con el título de La infancia maltratada, retos de la psicología y psicoterapia en la defensa de las hijas e hijos de la violencia de género. Esto es una actividad organizada por el Colegio de Psicología de la Comunidad Valenciana. Forma parte de otra serie de actividades que en las otras provincias de la Comunidad Valenciana se realizan en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. En primer lugar, yo leeré un manifiesto contra la violencia de género de la División de Violencia de Género del Consejo General de la Psicología de España y, pues posteriormente daremos paso la compañera María Consuelo Álvarez, coordinadora del grupo de trabajo del Colegio de Psicología de Violencia Mujer, Niños, Niñas y Adolescentes. Pues hará una presentación a nuestra conferenciante o ponente, ¿no? María Martín Fuentes. Bueno, pues para empezar os voy a leer la declaración institucional del Consejo General de la Psicología con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Vale. El 25 de noviembre es una fecha que nos invita a reflexionar y actuar en torno a una problemática que afecta a millones de mujeres en todo el mundo, la violencia de género. Esta violencia se manifiesta en diversas formas y en la base de todas ellas se encuentran las violencias simbólicas. La violencia simbólica en el ámbito de la violencia de género hace referencia a aquellas formas de violencia que se ejercen a través de símbolos, imágenes, discursos y prácticas cotidianas que perpetúan la desigualdad y la discriminación hacia las mujeres. Se manifiestan en la normalización de estereotipos de género que desvalorizan a las mujeres, en la representación de la mujer como objeto y en el menosprecio de sus logros y capacidades. Estas expresiones tienen un impacto profundo en la salud y, por lo tanto, en la libertad de las mujeres, así como en su acceso a derechos fundamentales. La psicología tiene un papel crucial en la comprensión y el abordaje de la violencia simbólica. A través de un enfoque crítico, podemos identificar cómo los discursos sociales, políticos, mediáticos y educativos perpetúan la desigualdad. Es fundamental que como profesionales de la psicología trabajemos en la deconstrucción de estos estereotipos y en la promoción de una imagen de la mujer que la empodere y la valore en su diversidad. Es necesario que las instituciones, los medios de comunicación y la sociedad en general asuman un compromiso real en la lucha contra la violencia simbólica. Esto implica una revisión profunda de los contenidos que se difunden, así como la implementación de políticas que promuevan la igualdad de género. La educación juega un papel fundamental en este proceso. Desde la infancia es esencial enseñar a las nuevas generaciones a reconocer y rechazar cualquier forma de violencia, incluyendo la simbólica. El Consejo General de la Psicología hace un llamado al colectivo profesional a sensibilizarse sobre este tema y a incorporar en su práctica herramientas que permitan detectar y abordar la violencia simbólica. La intervención psicológica puede contribuir a la sanación y fortalecimiento de las mujeres, ayudándolas a reconstruir su identidad y autoestima y a desarrollar una resistencia frente a las violencias que enfrentan. Asimismo, instamos a la sociedad a ser aliada en esta lucha. La eliminación de la violencia simbólica no es una tarea exclusiva de las mujeres, es un desafío colectivo. El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres nos recuerda que aún queda mucho por hacer. Desde el Consejo General de la Psicología reafirmamos nuestro compromiso de trabajar por una sociedad libre de violencias en las que las mujeres puedan vivir con dignidad, respeto y en igualdad de condiciones. Es hora de alzar la voz
y actuar contra todas las formas de violencia simbólica y de otro tipo que afectan a las mujeres. Como sociedad podemos construir un futuro más justo e igualitario. Gracias a todas. Pues ahora mismo paso la palabra a la compañera María Consuelo Álvarez, coordinadora del grupo de trabajo. Gracias, Pura. Bueno, Gracias a ti. en primer lugar, pues darle las gracias al colegio, por supuestísimo, por aceptar esta propuesta y haciendo un poco mención, y no me voy a enrollar mucho, por supuesto, a lo que hace nuestro Consejo Estatal. Fijaos qué reto más importante desde todos los ámbitos de la psicología: educativa, social y comunitaria, jurídica y, por supuesto, clínica. Yo os voy a leer una frase de la que vamos a partir hoy y paso a presentar a mi queridísima María. Mirad, hemos hablado de mujeres, pero la violencia de género, como todas y todos sabemos, se vuelca no solo hacia nosotras, sino también hacia nuestras hijas y nuestros hijos. Y es en lo que nos vamos a centrar hoy. Tenemos que recordar, y lo sabemos, que las hijas y los hijos de las víctimas están reconocidos como tales en la ley paraguas, que me gusta llamarle a mí, orgánica 1/2004, y en la LOPIBI, la Ley Orgánica de Protección a la Infancia y a la Adolescencia, desde el 2021. Por lo tanto, las hijas e hijos de las no son meras personas espectadoras, son víctimas y necesitan que la sociedad y todas las profesionales y profesionales que atravesamos sus vidas les crea y, por supuesto, les proteja. La psicología no puede ser neutral ante la injusticia que estamos viviendo de manera continuada en diversos ámbitos. Nuestra tarea no se limita a tratar síntomas, debemos de reparar el trauma, denunciar el daño y construir entornos seguros. Y con esto paso a presentar a María. María Martín Fuentes, aparte de una gran amiga y colega con la que compartimos espacios desde la psicoterapia feminista, es psicóloga general sanitaria, lo habréis leído en la presentación, y psicoterapeuta. Lleva más de 18 años trabajando en consulta privada con criaturas, con niños, en intervención en trauma y en violencia de género. Y actualmente trabaja con mujeres adultas con historias de trauma basadas en la violencia y en los abusos patriarcales. Y además más cosas. Ella ha fundado La Llave Psicológica, actualmente es presidenta de la Asociación de Psicología y Psicoterapia Feminista. Y María, cuando tú quieras, porque queremos escucharte. Gracias. Hola a todas, a todos. Bueno, por no extenderme mucho, voy a hablar en plural femenino, porque somos prácticamente todo mujeres. Y nada, gracias al Colegio Oficial de la Comunidad Valenciana por esta oportunidad. Gracias, Chelo, también a ti por esta oportunidad. Y si os parece, pues comenzamos un poquito, porque la verdad que es larguita la presentación. Vamos a ver si funciona. A ver si le doy aquí. Ok. Bueno, esto es una breve introducción, también teniendo en cuenta que cuando trabajamos con violencia y hacemos formaciones sobre violencia, pues todo esto impacta en nosotras. Es decir, nosotras somos personas que tenemos una historia, una biografía, y es complejo y es difícil formarte y trabajar con violencia. Entonces, bueno, el contenido he intentado que sea visualmente lo más bonito posible para compensar un poco el contenido, pero bueno, te puedes remover, si necesitas tu tiempo, pues con tranquilidad, disóciate si no necesitas, si es demasiado y toca cosas tuyas y bueno, pues que no se nos olvide esta parte, ¿no? De que trabajar con violencias impacta en tu propia historia y en tu propio trauma. Entonces vamos a continuar. Bueno, aquí es un poco más de lo mismo, de lo que ha contado
lo que ha contado Chelo. A mí siempre me gusta cuando me presento a hablar también de mi propia historia. Es verdad que hay compañeras y compañeros que no lo hacen, pero yo creo que trabajando con menores, trabajando con mujeres y con violencia, lo más importante es hablar también un poco de tu historia y en mi caso, pues bueno, soy superviviente de ASI, de abuso sexual, de violencia machista, en mi infancia, en mi vida adulta y todo esto también me ha formado como profesional, ¿no? Evidentemente todo esto trabajándolo en terapia, que esto ya iremos más adelante, pero esto sí que me gusta puntualizarlo porque creo que además de la formación, que es muy importante, también tenemos que ser consecuentes con nuestra historia de vida y tenerlo en cuenta cuando trabajamos en consulta. Bueno, pues vamos a empezar un poco con este protocolo, ¿no?, del Ministerio de Sanidad, porque conceptualizar es muy importante, sobre todo trabajando con violencia y con niñas y niños y adolescentes. Entonces, bueno, lo voy a leer porque no me lo sé entero. Entonces, bueno, es un poco por conceptualizar que el marco legislativo en España reconoce la condición de víctimas directas de violencia de género a niñas, niños y adolescentes por el solo hecho de vivir en un entorno con dicha violencia, puesto que esto supone un maltrato psicológico en todos los casos, aunque se puede añadir maltrato físico, negligencia y violencia sexual sobre la propia persona menor de edad por parte del maltratador. Y es fundamental que esto esté recogido en un protocolo del Ministerio de Sanidad, bueno, con fecha del 23, ojalá esto hubiera estado recogido antes. Bueno, vamos a entrar un poquito en materia de maltrato infantil, lo que supone desde muchos ámbitos. Evidentemente, es un problema de salud pública y esto hay que tenerlo muy claro trabajando con infancia, con criaturas. Y es súper importante remarcar que desde la mirada feminista se amplía la comprensión del maltrato infantil al entramado de poder y desigualdad que lo posibilita, y no solo lo posibilita, sino que lo legitima y autoriza. Y esto es algo que tenemos que tener muy claro, ¿vale? Desde la mirada feminista se ve un poco como se amplía un poco el entramado contextual, ¿no?, para no quedarnos en la sintomatología como en lo individual, que es importante, por supuesto, sino ampliarlo al entorno, ¿vale? Entonces, bueno, cada niña y cada niño golpeado, abusado, desatendido, pues al final encarna este legado histórico, ¿no?, de una estructura que reproduce la desigualdad en los vínculos más íntimos y en la primera red que conocemos desde que venimos a este mundo, que es la familia, donde la familia supuestamente te tiene que cuidar, proteger, enseñarte que el mundo es un lugar confiable y donde nunca jamás esperamos que nuestros padres, que nuestro padre nos maltrate a nuestra madre y demás. Entonces, es como el primer golpe que recibimos al venir a este mundo. La violencia vivida es un reflejo de cómo la cultura patriarcal, porque no nos podemos olvidar que estamos en una cultura patriarcal y esto lo envuelve y está en todas partes. Entonces, esta cultura patriarcal autoriza y alienta el dominio, la humillación y el silenciamiento de los cuerpos más vulnerables, que son los cuerpos de la infancia, de las niñas, niños y de los adolescentes. Entonces, este maltrato ocurre en contextos donde estas jerarquías de género, de edad, de autoridad, legitiman la violencia como forma de control. Y tampoco podemos olvidar otro punto, y es que las niñas sufren una doble vulneración. Primero, por ser un cuerpo vulnerable, por ser infancia, por ser menores, y segundo, por ser mujeres. Vamos a continuar con las secuelas y las manifestaciones de la violencia de género en la infancia. Entonces, bueno, el cuerpo infantil aprende a sobrevivir, esto es algo que hay que tener siempre muy en cuenta, que cuando hay un maltrato, cuando hay violencia de género, el cuerpo infantil siempre se sobreadapta. Entonces, se sobreadapta a la violencia a través del miedo y se adapta al miedo como modo de vida. Y se te mete en el cuerpo. No hay que olvidar que al final somos cuerpo, aunque muchas veces no nos demos cuenta de esto. Y cuando somos pequeñas,
somos prácticamente todo cuerpo, ¿no? Entonces nuestro cuerpo recibe todas las violencias. He dividido en 3 partes este punto, que son diagnósticos en la infancia, luego la parte de dibujos y la parte de secuelas en mujeres adultas. Si voy muy deprisa, me lo decís, que igual voy muy deprisa. ¿Voy bien? Vale. En este punto de diagnósticos en la infancia, a ver, había pensado mucho cómo nombrar esto, si diagnósticos, sintomatología, secuelas, manifestaciones, ¿no? Al final, bueno, como somos psicólogos y, bueno, trabajamos mucho con diagnósticos, por eso lo he nombrado así. Lo que quiero que quede claro es que desde los diagnósticos no podemos trabajar. Es decir, los diagnósticos son importantes, pero no podemos trabajar desde ahí. Hay que resignificar siempre los diagnósticos y la sintomatología como una adaptación de supervivencia en un contexto de violencia. Es decir, que los diagnósticos y la sintomatología, a ver si me explico bien, les van a salvar la vida a las criaturas. Es decir, que van a permitir sobreadaptarse en un entorno en el que de otra manera no podrían continuar. Entonces, bueno, he tomado esta tabla de datos porque los datos también son importantes. Al igual que es importante conceptualizar y tener los conceptos muy claritos, es muy importante también tener datos para poder aterrizar y poder saber de lo que estamos hablando. Entonces, he cogido esta tabla de un documento que me pasó Chelo, de una investigación, que lo he nombrado ahí. Y entonces simplemente como dato que tengamos claro que en la infancia los trastornos de alimentación suponen un 35%, los trastornos del espectro autista un 5%, pero bueno, esto hay que cogerlo un poco con pinzas, pero hay que saberlo. Mutismo selectivo también un 12%, niños y niñas que no hablan, que no se comunican. Y trastornos de conducta hipersexualizada, que esto es muy habitual también, en un 25%. Digo que hay que cogerlo con pinzas porque es una muestra de poco tiempo, es decir, que, bueno, hay muchos más datos. Bueno, esta diapositiva, igual he concentrado muchas palabritas ahí, pero bueno, quería que estuvieran en una diapositiva únicamente, un poco para que sepamos que hay que resignificar siempre la sintomatología y entender lo que quiere decir, lo que nos quiere decir y de qué manera hay que trabajarla en consulta, porque para eso también estoy yo aquí, ¿no? Para ver de qué manera se puede entender y se puede trabajar con todo esto en la consulta privada. Entonces, muchas veces que me he encontrado yo en consulta, pues me he encontrado con niñas, con niños, con adolescentes con dificultades en el sueño. Esto está prácticamente siempre, con pesadillas, insomnio y demás, que en realidad lo que significa es que el cuerpo está en hiperalerta, el sistema nervioso está todo el tiempo activado porque nunca sabes de dónde te va a venir pues el golpe, el insulto, los gritos. Entonces el cuerpo tiene que estar siempre en alerta y eso tiene consecuencias para el sueño de las criaturas, para su seguridad corporal. También me he encontrado muchos problemas de alimentación. No me gusta entrar en diagnósticos y demás, pero sí hay muchas dificultades en la alimentación, ¿no? Y la alimentación también, esto no deja de ser otro mecanismo un poco de autorregulación, ¿no? Muchas veces me he encontrado adolescentes que de alguna manera lo que intentan hacer con o bien la restricción alimentaria o más bien lo contrario, ¿no? Es un poco intentar regularse a través de algo externo e incluso poner el locus de control en algo interno, cuando la violencia es algo externo, no está dentro de ellas. Casos de enuresis y encopresis y dificultades para el control de esfínteres, lo he visto muchas veces, y esto también se debe a una hiperalerta corporal. Sintomatología de tema de, pues eso, de TDAH, a ver, es que al final aquí he puesto las siglas, pero bueno, déficit de atención con hiperactividad, sin hiperactividad, muchas veces me he encontrado esto y está ahora como muy encima de la mesa en el entorno académico también, en el educativo,
Y muchas veces yo lo que veo es que son secuelas del trauma, que te deja en un nivel de hiperalerta muy, muy grande, con un sistema nervioso que no puede estar concentrado, es imposible, con un nivel atencional muy bajo, porque el cuerpo está en plena supervivencia. Y esto se refleja de muchas maneras y entre otras es con este tipo de diagnósticos. También he visto fobias, miedo a la oscuridad, miedo a estar solos en un espacio y, y esto al final también es una manera como de colocar el malestar, algo que es contextual, que tiene que ver con la violencia en la familia, la violencia de género, es colocarlo en algo externo, en la oscuridad, en, no sé, en contextos muy concretos como forma también de buscar cierto control. Ansiedad y o depresión, que siempre van de la mano. También esto se debe a una herida relacional, porque tener en cuenta que todo esto es un maltrato que viene por parte de la persona que te tiene que cuidar y que te ha traído a este mundo. Entonces, la herida relacional es desde el momento cero. Problemas de impulsividad también, debido a una hiperalerta y a un intento de regulación interno, y conductas autolesivas, ¿no? Como darse golpes, arañarse, como un intento de alivio, de aliviar el dolor intrapsíquico y como un mecanismo de autorregulación. Aquí no he incluido como sintomatología en la disociación porque está en todas partes, es como estaría en toda esta sintomatología, ¿no? Porque la disociación es la gran compañera de niñas que hemos sido violentadas y que hemos sido maltratadas desde la infancia. Y gracias a la disociación yo, por ejemplo, estoy aquí. Entonces ha sido mi gran compañera de viaje. He añadido esta diapositiva porque muchas veces he visto en consulta cómo desde el entorno educativo pues bueno, también se ejerce violencia institucional. Porque hay mucha sintomatología, hay cosas que no van bien y esto nunca es reflejado en beneficio de la menor y del menor, sino que bueno, es etiquetado y genera también pues una culpabilidad en la niña, en el niño y bueno. Entonces, bueno, lo que he escuchado muchas veces por parte de tutores, ¿no? y de reuniones con orientadores y colegios y demás, se habla mucho de bajo rendimiento académico, de que son muy tímidas, de que hay falta de motivación, de que hay un aislamiento, de que hay conductas disruptivas en el entorno escolar, conductas conflictivas, hipersexualizadas también, etiquetas del estilo es un perezoso, es un vago, despistes, no traer las tareas, no traer las cosas que se les mandan, no atender en clase o, por ejemplo, en contraposición también encontramos alumnas y alumnos de 10 que parece con un nivel parece que no ocurre nada, con un nivel de exigencia enorme y que, vamos, para nada se puede suponer que en casa están viviendo una situación de violencia de género. Bueno, aquí he tomado dibujos que me ha prestado Chelo de Alana. Es verdad que aquí no se ve nada de lo que pone, pero bueno, no importa. Es un poco para que veamos, ¿no? Cómo se manifiestan, cómo manifiestan y cómo expresan también a través de los gráficos, que es tan importante en el trabajo con infancia, cómo expresan las situaciones que tienen en casa y cómo lo viven, ¿no? Entonces aquí a la izquierda podemos ver pues esta mamá que está llorando y estos niños, estos hijos que tiene y cómo el conflicto, esa cosa negrita, redondita que está ahí, ¿no? Cómo esto simboliza pues toda la violencia ejercida por el padre. Y vemos también, aquí sí lo veo, por parte de Nuria, de 14 años ya adolescente, ¿no? Como el sueño que tiene de irse a una isla donde pueda estar bien, olvidarse de todo lo que ha pasado, desaparecer y estar tranquila. Aquí vemos también, por parte de un niño de 10 años, de Pere, esta escena familiar donde se ve
al padre ejerciendo violencia. Bueno, se podrían hacer un montón de lecturas porque los gráficos son para dedicarle una hora a cada dibujo de cada criatura, pero es para que podáis ver también, ¿no? Con 10 años la manera pues eso, de explicar a través de dibujos lo que viven cada día estos niños y estas niñas. Este también es otro dibujo que también es muy potente, de una niña de 9 años de Asia. Bueno, dibujando una escena de violencia. Yo creo que aquí es que no hay mucho más que decir. O sea, está todo bastante claro ahí. Ahora vamos a la parte en la que, claro, todas estas secuelas que vivimos como criaturas, como niñas, claro, cuando somos mujeres adultas, evidentemente esto continúa ahí y nos deja secuelas en la vida adulta, ¿no? Entonces, con esta tabla también recogida de esta investigación de Alana, pues bueno, se ve que... Ay, pues aquí yo me he equivocado porque he puesto la misma. Pero bueno, era otra cosa diferente donde también se ve problemas en el tema de, pues bueno, embarazos no deseados, problemas también en las relaciones sexuales, problemas de alimentación, problemas relacionales, problemas de insomnio, también conductas muchas veces hipersexualizadas, violaciones. Bueno, es que no sé, podría estar hablando una hora de esto. Y bueno, si queréis la presentación, esto lo cambio para que tengáis también esta tabla correctamente colocada. Ahora vamos a pasar al trabajo en terapia. Que bueno, yo creo que a esto le podríamos dedicar un año, a hablar únicamente de esto, ¿no? Yo he trabajado siempre en la consulta privada, nunca he trabajado en un organismo público, con lo cual siempre mi trabajo ha sido en la consulta con niñas y niños, con adolescentes también. Y entonces, claro, aquí muchas veces es como, ¿qué es lo importante? ¿Cómo trabajo? ¿Desde dónde trabajo? ¿No? Es como, ¿cómo hago yo esto? Entonces, he intentado explicar en la medida en la que se puede explicar cómo se trabaja en terapia con infancia, pues bueno, poner en palabras un poco lo que yo creo que es fundamental, que ya no es tanto el qué, que también, sino es desde dónde y cómo lo hacemos. Entonces, bueno, aquí he subrayado para que no haya ningún tipo de duda que lo más importante es no dañar. Yo soy muy insistente con esto. Iba a decir pesada, pero no, soy insistente con este tema, ¿no? Porque yo creo que lo más importante es que tengamos claro qué hacer para no dañar a las criaturas que tenemos en terapia. Esto es lo más importante. Cómo hacer para no dañar una criatura que ya nos viene con unas heridas relacionales brutales. Entonces, claro, yo aquí pongo que la técnica no es tan importante como el vínculo. Que insisto, la técnica es importante, la formación es súper importante. Ok, ahora, cuando tienes una niña en consulta, lo más importante es vincular con ella. Esto es fundamental, fundamental, porque si no, no hay reparación. Si no hay vínculo, no hay reparación. Entonces, también hay otro punto muy importante que es creerles siempre. No hay algo de lo que hablo después que tiene que ver con que muchas veces a la infancia no se la consideran personas, no es como si los niños no fuesen personas, son como, no sé, cosas que están ahí, que no sienten, que mienten, que no hay que tenerles en cuenta, ¿no? Entonces, a la infancia, a los niños y las niñas que tenemos en consulta, hay que creerles siempre. O sea, esto es algo que tiene que estar encima de la mesa en todas las citas que tengamos con ellos, ¿no? Algo muy importante también es nunca forzar. ¿Con forzar a qué me refiero? ¿No? Es como muchas veces tenemos como en nuestra mente cómo es el proceso de terapia, qué es lo que hay que hacer, de qué manera, ¿no? Y tenemos todo como muy establecido, muy secuenciado, muy bonito, precioso. Ahora,
¿de qué me sirve a mí saber lo que yo tengo que hacer si le estoy viendo en la cara a esta niña, a este niño que no quiere hacerlo? Si volvemos al principio de no dañar, no podemos hacer algo para lo que el niño y la niña no estén preparados, ¿no? Entonces, no hay que forzar, ahora sí hay que acompañar. Entonces, hay algo también que ocurre y es que muchas veces dañamos sin darnos cuenta y sin querer. No hay intencionalidad, pero puede haber un daño desde el desconocimiento, desde que te ha pillado un día malo, desde que pensabas que era algo bueno y te has dado cuenta de que no. Entonces, si dañamos y nos damos cuenta de que hemos metido el zanco, como digo yo, lo que hay que hacer es reparar. Porque puede que la líes sin querer, ¿no? Piensa en cómo reparar, piensa en cómo la siguiente sesión con esta niña, puedes decirle, oye, mira, he estado pensando, igual me he dado cuenta que el otro día no lo hice bien, ¿tú qué piensas? Está pensado en ti, ¿de qué manera podemos hacerlo? ¿No? Para que se vea que hay una reparación y esta niña y este niño tengan la experiencia de reparación en un entorno terapéutico seguro. Porque al igual que es importante no dañar, no somos perfectas en el trabajo ni en nuestras vidas ni podemos pretender serlo en ningún ámbito. Ahora, si metemos la pata, hay que reparar, porque reparar también es parte del trabajo terapéutico, una parte muy importante. Entonces, también aquella otra parte fundamental, y es que no podemos convertirnos en parte de la violencia institucional, ¿no? Porque digamos que yo durante muchos años he estado como en la parte, bueno, y sigo en la parte baja, ¿no? Un poco de como de la jerarquía de poder que hay, ¿no? Y entonces muchas veces, sin quererlo, nos convertimos en parte de violencia institucional. Más adelante voy a explicar de qué manera. Y otro concepto también muy importante en el que he insistido antes es el tema de resignificar los síntomas. Resignificar la sintomatología, los diagnósticos y entender la función de adaptación que tienen, porque solo desde ahí se puede realizar un buen trabajo terapéutico. Antes nombraba al inicio que cuando hay violencia y somos niñas y niños, el cuerpo se queda, mientras que la mente se va, y esto es disociación. Como el cuerpo es el que se queda, pues al final todas las secuelas pasan factura a nivel corporal. Vale, entonces, esto es importante, ¿por qué y para qué? El entorno siempre debe ser un continente de seguridad y en terapia, la sala, el centro, la relación terapéutica debe ser un continente de seguridad para la criatura con la que estamos trabajando. El vínculo contigo debe ser un lugar de seguridad. El vínculo también es otro continente de seguridad. Y esto va a facilitar también esa incorporación de seguridad en esa criatura. Precisamente el vínculo tiene que ser un lugar de seguridad para que el cuerpo pueda expresar lo que ha vivido y pueda sentirse lo suficientemente seguro para expresar, aunque sea un poquito, y para que puedan experimentar un entorno predecible y calmado, que esto es algo de lo que carecen absolutamente cuando se van a sus casas. Es todo absolutamente impredecible, caótico, desarrollan muchas estrategias de predictibilidad y de anticipación, es verdad, pero no deja de ser un entorno caótico. Entonces necesitan poder estar en un espacio predecible, calmado, donde puedan empezar a incorporar la seguridad. Lo que os hablaba antes de no forzar, me refería a esto, no forzar ni actividades ni tiempos. Sé que tenemos nuestros planes terapéuticos, las cosas importantes que hay que trabajar, en qué áreas hay que intervenir, de qué manera, y a veces también nos presionan desde el equipo de terapia, desde el centro donde trabajemos o desde otros ámbitos, a que esto en unas sesiones tiene que estar como solucionado, comillas, porque no es algo que haya que solucionar. Entonces no hay que forzar ni los planes terapéuticos que tengamos, ni los objetivos, ni los tiempos. Porque si forzamos, estamos dañando y no podemos dañar. Porque vienen con trauma y se van retraumatizados. Y esto no podemos permitirlo. Entonces, claro, su identidad no se debe ver forzada a complacernos a nosotras como terapeutas, como sus psicólogas, ni a sobreadaptarse a lo que nosotras esperemos.
nosotras debemos adaptarnos a ellos, debemos adaptarnos a las criaturas, a lo que necesitan y ser proveedoras de ese entorno y ese vínculo de seguridad reparador. El trabajo en terapia, a ver, por resumirlo muy mucho, porque claro, aquí podría estar yo hablando un año. Algo muy importante es, para no forzar, es preguntar antes de hacer. Si tengo pensado un juego, si tengo pensado un juego simbólico, no sé, una caja de arena, lo que sea, me da igual. Hay que preguntar si quieren. Podemos preguntar y que nos digan que sí, porque entren en esta complacencia. Y debemos observar cómo están. Debemos observar si de verdad les está yendo bien, lo están disfrutando o en realidad no es así. Y si no es así, se deja esa actividad y se hace otra cosa. Es muy importante la proximidad y el contacto físico. Siempre que el niño o la niña lo pida. Tener en cuenta que la barrera física, de contacto físico, es algo que muchas criaturas necesitan, pero no en un principio que nos tiremos como unas, no sé cómo decirlo, como unas ardillas voladoras, nos tiremos en plancha a abrazar, a tocar a esta criatura, porque posiblemente esta criatura no lo disfrute, sino que lo viva como algo violento. Entonces debemos estar atentas a esta proximidad, a estar cerquita. También podemos estar cerquita desde el juego, podemos estar cerquita con la voz, con el tono, con la cadencia y no lanzarnos como unas ardillas voladoras a dar un abrazo. ¿Vale? Entonces también hay que atender mucho lo que sin palabras la criatura nos está contando en la sesión. Es muy importante también como potenciar esta parte de disfrutar, de hacer juntas y juntos, de que tú también disfrutes de la sesión, disfrutes del juego, no del acompañar, es también importante. Ser flexibles. Esto también es algo que, vamos, yo he aprendido y me ha costado mucho. He aprendido a lo largo del tiempo y es ser flexibles con mis objetivos terapéuticos, ser flexible con mis planes, lo que yo creía, lo que yo pensaba, porque eso no importa. Lo importante es ver cómo está la criatura. Eso es lo más importante. Y muy importante también, pues no rellenar con palabras, porque muchas de estas criaturas nos vienen a terapia y no hablan. Entonces, igual no necesitan que les contemos cuentos, simplemente necesitan estar en un lugar en el que estén como estén, esté bien, que no haya presión por nuestra parte, no haya un forzar, ¿no? Sino que simplemente es como que puedan estar como estén y estén bien. Entonces, para esto también muchas veces nos toca bajar expectativas. Y yo sé que como psicólogas y psicólogos esto muchas veces nos cuesta mucho porque tenemos muchas formaciones, tenemos muchos máster, muchas historias y lo más importante es bajar las expectativas, ser flexible y hacer lo que creamos que el niño y la niña quiere y necesita y ponernos en su lugar. Eso, por supuesto. Bueno, aquí voy a hablar un poco del título, un poco de la segunda parte del título de la conferencia de hoy, de las deficiencias. Voy a hablar desde lo que yo he vivido, las deficiencias en la psicoterapia privada, en el ámbito privado. Insisto, no he trabajado nunca en un ámbito público, pero sí he visto lo que pasa en equipos, comillas, de trabajo de terapia. Y bueno, aquí lo divido en dos partes. Primero, que las niñas y los niños no son personas, que esto ya lo he nombrado antes. Y la segunda parte, que es hablar de que no podemos convertirnos en instrumentos de violencia. Entonces, ¿a qué me refiero con esto de que las niñas y los niños no son personas? Bueno, yo creo que esto sonará a todas las personas que estáis aquí. A la infancia se la cosifica, se la invalida, se la minimiza, se la minusvalora y se la desprecia de manera continuada. Como si los niños y las niñas no fuesen personas. No sé qué se considerará que son, pero personas no. Porque en entornos terapéuticos supuestamente profesionales he escuchado decir
son cosas de niños, no sabe lo que dice, no sabe lo que hace, no hay que hacerles mucho caso. Y a mí es que esto me dejaba totalmente atónita, porque los niños, pues si no lo sabe alguien, los niños y las niñas son personas. Y hay que protegerles, hay que darles voz, hay que creerles y hay que defenderles, que esto también muchas veces se nos olvida. A la infancia hay que defenderla y hay que poner palabras y hay que darles voz porque muchas veces no pueden. Y las personas adultas somos nosotras y somos profesionales que tenemos que ayudarles, pues bueno, aparte de a revincular, tenemos que ayudarles a que tengan una experiencia terapéutica reparadora y de una persona adulta que les dé voz, que las proteja, que las crea y que las defienda de las amenazas y las violencias que están viviendo. Parece que me enfado y aquí uso un tono que parece que estoy enfadada, pero es que yo le doy aquí como énfasis a todo esto, ¿eh? Igual parece que tengo cara de enfado también. Es que estoy concentrada, no estoy enfadada. Entonces, bueno, ahora vamos a ir a una parte que esto ya me lo he sacado yo de mi experiencia personal y que es importante nombrar desde la privada. En los equipos profesionales, el silencio y la negación son violencia. Punto pelota. Es decir, estamos en un equipo de supuestos profesionales. Imaginaros, yo trabajo con infancia, una compañera trabaja con personas adultas y entonces estamos comentando un caso y yo cuento un caso pues, de un maltrato, de una violencia que esté viviendo esta criatura con la que estoy trabajando y el normalizar, tolerar, tomarlo como algo de, bueno, es que en todas las familias pasan cosas o bueno, no es para tanto, ¿no? Este tipo de cosas yo las he escuchado muchísimo. Es una negación absoluta de la violencia y muchas veces también he escuchado cómo directamente se pasa por encima de la compañera que está hablando del caso, se ha hablado de otra cosa y aquí paz y después gloria, ¿no? Porque ¿para qué nos vamos a meter aquí? Entonces, el silencio y la negación son violencia. No podemos ejercer más violencia sobre estas criaturas. Entonces, no podemos ser otro brazo más de la violencia institucional que lo que busca es que no nombremos, no defendamos y no creamos a las criaturas ni les demos un espacio para poder salir adelante. Porque muchas veces estos equipos, por eso pongo comillas, porque en realidad no son equipos, al menos para mí, son equipos de trabajo que están formados desde una jerarquía de poder, ¿no? Donde está el jefe, la jefa, lo que sea, ¿no? Y luego estamos pues los curritos debajo y entonces al final toca hacer lo que el jefe y la jefa digan porque lo más importante es el dinero, el negocio y estas cosas y esto está a la orden del día. Entonces, tú no eres libre de dar tu opinión profesional porque no lo eres, o sea, esto hay que asumirlo por miedo a ser señalada como conflictiva, como ya está la que lo exagera todo, ahí está la que tiene la piel muy fina, o también por miedo a ser castigada, a que no te pasen gente, no te pasen pacientes, miedo por no sobreadaptarte a un equipo, comillas, comillas, donde está habiendo violencia. Entonces, claro, ¿qué pasa aquí? Que tú tienes criaturas con las que trabajar que vienen de contextos de violencia de género, o sea, vienen estas criaturas hechas una mierda, perdón, y al final lo que pasa es que ejercemos violencia porque en este equipo está habiendo violencia. Es decir, corremos el riesgo de ejercer violencia en consulta porque estamos en un contexto laboral con una jerarquía de autoridad que legitima la violencia como forma de control. Y entonces tú de ahí no te puedes salir, ni puedes nombrar porque eres castigada. Y ya está. Entonces ahí tenemos que plantearnos qué hacemos en estos equipos. Y esto lo he visto desde hace muchísimos años. Entonces tenemos que ser conscientes también de esto. Yo sé que a veces es un palo, pero tenemos que ser conscientes de que esto ocurre y de que igual, oye, igual nos toca salir de ahí, simplemente por decir. Y buscar otros espacios y buscar otros lugares, porque desde ahí muchas veces no podemos trabajar en terapia con criaturas desde un lugar donde estamos siendo ya, para empezar, violentadas y silenciadas. Así que bueno, ahí lo dejo como reflexión.
Volviendo a este tema de instrumentos de violencia, pues bueno, un poco las reivindicaciones y las reflexiones que yo creo que deberíamos hacernos todas las psicólogas y los psicólogos que trabajamos con infancia y con mujeres con violencia de género. A ver, faltan equipos reales desde la horizontalidad. A mí que me dejen de vender los equipos que son como una pirámide egipcia. Esto no es un equipo es desde la horizontalidad, porque si no lo que está viendo es violencia y se está ejerciendo poder. También lo que veo mucho desde la privada es una falta absoluta de asesoramiento legal y jurídico cuando tenemos casos de violencia, de maltrato. Desconocemos absolutamente qué se hace en servicios sociales, no tenemos ni idea de cómo se hace una derivación, si llamo, no llamo, qué hago, no. Esto no está, al menos espero estar equivocándome, pero esto es lo que he vivido yo muchos años. Bueno, y otro melón importantísimo es que falta formación especializada feminista para intervenir con violencia y trauma. Una formación para intervenir sobre trauma que no es feminista ya tiene unos sesguitos que, para empezar, son dañinos para cualquier persona que tengamos en consulta, y más si trabajamos con criaturas y con mujeres. Entonces, la formación especializada feminista, con mirada feminista, es imprescindible para ya de base al menos tener ahí localizado cuál puede ser el daño que puedo estar haciendo y de dónde vengo yo y a dónde quiero ir y ver también las limitaciones en las que nos movemos. También, al menos en mi comunidad autónoma, no sé en otras, hay una falta de recursos públicos de derivación efectivos y eficientes. Sin lugar a dudas, esto es así. Y ya no solamente de recursos públicos, sino también recursos concertados, por decirlo de alguna manera, que trabajen bien. Esto lo veo yo, la verdad, como bastante carente, desde mi punto de vista. Entonces, bueno, a ver, no quiero que nos vayamos con esta cosa de todo mal, todo mal, todo mal, está todo fatal, me voy a dedicar ahora mismo a, no sé, voy a hacer una oposición para ser auxiliar administrativo. Bueno, yo creo que si estamos aquí es por muchos motivos. Podríamos habernos dedicado a otra cosa. Incluso puede haber compañeras que estén ahora mismo aquí, que vengan de otros ámbitos y que hayan decidido que se quieren dedicar a lo que han estudiado y que es algo que les llena y les gusta. Entonces, yo soy muy de abrir al final melones y temas de los que no se hablan, esto lo sabe mucho Chelo, y por eso en muchos ámbitos pues no me quieren mucho, pero bueno, esto es lo que hay. Entonces, yo creo que es muy importante que podamos hablar de que muchas de las psicólogas que trabajamos con violencia, pues la hemos sufrido. ¿Qué queréis que os diga? Esto es así, la hemos sufrido. Entonces, pues aquí tenemos que ver qué hacemos, ¿no? Porque puede que haga mucho tiempo, esto es así, el tiempo marca como una distancia a nivel psicológico, pero que no es real. Igual te pasa ahora, igual crees que está superado. Bueno, pues son cosas que yo he pensado muchas veces. Yo cuando cumplí 18 años decidí que mi vida anterior no tenía ningún valor y que mi vida empezaba con 18 años y que yo era libre de hacer lo que yo quisiera. Era un cuento que necesitaba creerme, me lo creí hasta que luego ya pues pude dejar de creérmelo, ¿no? Porque no es cierto, no es verdad. Entonces hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta cuando somos psicólogas que trabajamos con violencia de género y que trabajamos con criaturas, porque trabajar con criaturas te toca la patata. Esto es así, te toca la patata, el corazón, el cuerpo, te lo toca todo. Es precioso y maravilloso, ahora también hay que cuidarse. Entonces, tú en el trabajo, por mucho que tengas tu caja de arena, tus cartas no sé qué, no sé cuántos, el protocolo no sé qué, ceras de colores, lo que tú quieras para jugar, tú eres tu instrumento de trabajo. Esto es así. O sea, se puede hacer terapia con infancia sin tener caja de arena, ni peluches, ni nada, porque tú eres el instrumento de trabajo. Entonces, como instrumento de trabajo que somos, yo creo que es muy importante poner el foco también en volver a la infancia, a tu infancia. Revisar qué hubieras tú necesitado en tu infancia. Igual en un hogar donde tu padre pegaba a tu madre.
donde había gritos todos los días y pollos por cosas que no... y tú no sabías qué hacer ahí, y era un contexto de violencia legitimado por la familia, legitimado por el colegio, o sea, todo el mundo lo sabe en tu bloque y tú estás ahí sufriendo violencia todos los días, tu padre te pega, te grita, te insulta, se mete contigo o abusa de ti, ¿no? Entonces, pensar en qué hubieras necesitado, en qué hubiera necesitado esa niña, ese niño que fuiste, es vital para poder trabajar con infancia, porque te va a ayudar a que seas una mejor profesional, más consecuente y más ética, y sobre todo a no dañar. Entonces, aquí hay algo que es importante remarcar, y es que muchas veces yo me encuentro en contextos de violencia de género, ¿no? Que hay una distinción entre las que han sido violentadas y las que no lo hemos sido, ¿no? Entonces, las que han sido violentadas son las otras, ¿no? Es como las otras están ahí y a mí no me ha pasado nada de eso, con lo cual yo aquí me lavo las manos, ¿no? Entonces, muchas veces, como manera de salir adelante, hacemos también esta distinción cuando trabajamos con infancia, ¿no? Decir, bueno, es que esto a mí no me ha pasado y pongo ahí como una distancia. Bueno, yo no sé si te ha pasado o no te ha pasado igual de la misma manera, pero es posible que no sea del todo así. Entonces, si has sufrido violencia, intenta no hacer distinciones ni marcar distancia entre lo que le pasó a la niña que tienes delante o al niño que tienes delante, a la criatura, y lo que te pasó a ti. Porque en el momento que ponemos distancia y hacemos distinciones, lo que estamos haciendo es dificultar mucho el vínculo. Pero claro, para hacerlo bien, comillas, comillas, aquí hay que hacer terapia. Es decir, porque si no hacemos terapia propia y no colocamos esto, no lo procesamos, lo que hacemos es proyectar nuestra propia historia sobre la criatura que tenemos delante, que bastante tiene ya. Entonces, claro, para no proyectar es importante hacer terapia. Yo esto es una de mis máximas. Hay que hacer terapia, hay que hacer terapia, hay que hacer terapia. El tiempo que haga falta, como si lo haces siempre, fenomenal. Hay que hacer terapia para procesar el trauma, procesar las historias de violencia y poder estar lo mejor posible y que tu instrumento de trabajo, que eres tú, esté lo más adecuado posible a lo que se necesita en consulta, ¿no? Entonces, ¿la importancia en esto? Porque para poder ayudar y poder estar ahí es importante que haya, que haya cierta horizontalidad, a ver si me explico, ¿no? Es decir, yo he sido una niña maltratada, tengo delante a una niña maltratada, a mí esto me puede hacer de disparador, pero es verdad que si yo tengo mi terapia y tengo mis recursos, esto no me va a disparar y sí me va a hacer que yo acompañe mejor a esa niña. Si yo esta historia la tengo bloqueada porque pienso que eso no tiene ningún efecto sobre mí y que yo nací ayer y que estoy bien, esto lo que va a hacer es dificultar muchísimo el vínculo, la reparación y el estar ahí, que es lo que necesita la criatura que tenemos delante. No sé si me estoy explicando. Esto es un ejercicio de responsabilidad personal, pero también es un ejercicio de responsabilidad profesional. Esto que no se nos olvide. Entonces, aquí he puesto una frase tipo Mr. Wonderful, que no me gusta nada, pero bueno, ahí lo dejo, ¿no? Que también como el lado positivo de haz de tu experiencia pues tu mejor recurso. Y esto solo se consigue si haces terapia de la buena y si supervisas tus casos, ¿vale? Porque procesar lo que te ha pasado te va a ayudar a ver mejor qué camino necesitas tomar con la criatura que tienes en consulta. Entonces, bueno, pues esto es un poco más de lo mismo que he contado, ¿no? Como que muchas veces hacemos daño desde el esto les pasa a otras, no me pasó a mí. Genera una distancia social y emocional que no podemos tener cuando trabajamos con víctimas de violencia. Entonces, importante por si no lo he dicho, hay que hacer terapia y pongo entre paréntesis de la buena, no vale cualquiera. Terapia, buena terapia. Con una buena profesional, con mucha formación y todo lo que tú quieras, pero que esté formada también en violencia de género, que sea feminista, a ser posible, igual estoy pidiendo yo aquí demasiado, pero bueno, vamos a intentar buscarlo. Y supervisa tus casos siempre. Los casos hay que supervisarlos.
porque si no supervisamos, aparte de que la podemos estar liando y podemos estar haciendo daño sin querer, también lo vivimos en soledad y casos de violencia en soledad, pues al final también hace que haya pues mucha activación del trauma, en nuestro caso, no en el caso de la criatura que tenemos delante. Entonces, sé que es muy fácil decir esto de si no puedes, pide ayuda y deriva, pero bueno, hay que decirlo porque es así. Porque compañeras y compañeros no podemos con todo. No podemos con todos los casos, ni podemos en todas las casuísticas, ni en todos los momentos de nuestra vida, y hay que también tener claras las redes de derivación de casos en los que me está tocando mucho, yo no sé qué me está pasando, pues habrá que derivar. Habrá que derivar porque si no, no ayuda. Disculpar a Pura porque ha tenido que salir pitando con esto de los quehaceres que tenemos todas las personas que estamos acompañándote. Te están dando las gracias un montón de compañeras y compañeros, Belén, Laura, José, Silvia, todos gracias, gracias. Sí, es que hay que darte las gracias. Sabéis que lo hemos grabado, me imagino que el colegio lo colgará, con lo cual lo podremos revisar, lo podremos compartir y compartir para, sobre todo, las que también tenemos alumnado de práctica sobre nuestra vida académica, pues creo que es un buen documento.
Yo he hecho un pequeño resumen de cierre y con esto no nos queremos enrollar más, y es que me lo tengo apuntado. Bueno, sabéis que soy muy poética. Con María comparto muchas cosas, no solo amistad, profesionalidad y traumas de la infancia. Hemos vivido experiencias, creo que esto es para hacérnoslo mirar, porque muchas compañeras y también compañeros que estéis hoy presentes, estoy segura que nos hemos dedicado a esto de la psicología y en concreto a la psicoterapia en trauma complejo por algo. Y como nos ha explicado María, pues sin volcarlo sí que lo utilizamos y bien utilizado que está. Creo que el poderle decir a una criatura, yo he vivido lo mismo que tú en mi infancia y me abro a ti, de crear un vínculo seguro, pero además ágil y seguro, las dos cosas. Mirad, me he apuntado esto, no hay salud mental posible en una infancia que crece en el miedo. No hay ciencia sin ética y no hay psicología posible sin justicia. Así es que animaros a seguir y que un abrazo muy fuerte a todas. No sé si tenemos a todas las personas y compañeras que estéis presentes, no sé si tenemos ya tiempo para que alguien quiera hacer alguna pregunta, tampoco sé si María tiene tiempo. Bueno, puedo tener un ratito. Ya, si queréis. lo que pasa es que me parece que no tenemos activados los... Si alguien quiere hacer, no tenemos activados los audios. Si alguien quiere hacerle alguna pregunta a María, pues por el chat, porque lo estoy leyendo. Pero bueno, creo que preguntas no hay. Hay muchísimas gracias, María. Creo que esto es muy bonito. Mirad, la infancia maltratada, la infancia violentada es una apuesta por un futuro muy negro, con lo cual vamos a seguir trabajando duramente por salvar a esa infancia. Mira, Elisa nos dice, has hablado de violencia institucional que se produce en colegios cuando se enfoca desde una perspectiva feminista, poniendo el foco en la sintomatología del menor y haciendo valoraciones de TEDA casi que hasta con mucha alegría. ¿Cómo se puede abordar este tema con los colegios sin que se sientan cuestionados, pero que podamos evitar poner una etiqueta a un menor atendiendo a un solo síntoma y no a la causa, porque se perpetúa el trauma? Pues, a ver, yo creo que siempre en los coles podemos hablar con mucho cuidado. Es decir, yo me he encontrado en reuniones con orientadores, con tutores, profes, y yo he explicado esto y me han hecho 0 unidades de caso. Esto es así, porque dentro del mismo entorno educativo hay mucha violencia institucional también, y entonces aquí es sálvese quien pueda. Y lo que ocurre es que muchas veces hay violencia en el entorno educativo que es retraumatizante y es por negligencia del mismo sistema. ¿No? Entonces, bueno, yo creo que siempre hay que dejar abierta un poco la puerta del diálogo con los coles. No digo no ir con pintadas y hacer una cruz en plan de a este cole, por favor, no vayáis y cosas así, pero siempre se puede hablar desde la perspectiva de trauma, desde el mal que puede hacer una etiqueta, porque una etiqueta puede hacer mal. Hay veces que hace bien, porque desde una etiqueta de TDAH igual el niño puede conseguir la mirada que no tiene, esto también hay que planteárselo, el niño o la niña. Ya no es tanto la etiqueta, sino es la medicación y la medicalización de las secuelas de trauma en la infancia, que este también es otro tema. Entonces, bueno, yo creo que siempre hay que dejar las puertas abiertas a hablar en los coles y hablar desde lo que sabemos y desde lo que puede no ser un TDAH puro y duro, sino que puede ser respuesta al trauma de la violencia que se está viviendo en casa, de un maltrato. Yo creo que esto siempre hay que hablarlo. Sí, además yo quiero añadir algo, si me lo permites, María. Hombre, por supuesto.
todas estas etiquetas lo tenemos que enfocar como que es sintomatología, ¿no? De una raíz, de un trauma. Y eso es lo que le tenemos que explicar a los coles. Vale, ¿has etiquetado? No, has detectado un síntoma y te lo agradecemos muchísimo, pero vamos a rascar bien fondo porque debajo de esta sintomatología siempre hay un trauma complejo y el TEDA es un daño neurológico y lo sabemos. Este es el problema. De hecho, antes María comentaba el tema de TEA que va también en aumento a pesar de los pesares de otras personas. Y fijaros que debajo del abuso sexual intrafamiliar que tanta rabia nos da decir incesto, que es lo que es, por cierto, y así lo reclamamos desde la psicoterapia feminista, qué casualidad que es de un abuso, ¿no? Y bueno, José Campos nos dice, hola José, por cierto, ¿cuánto tiempo sin saber de ti? ¿Qué hacer con las víctimas de violencia de género que no pueden pagarse una terapeuta privada? Mirad, María, permíteme también, ¿vale? Perdón. No, ni perdón ni nada, venga. A ver, creo, y además lo creo firmemente contra viento y marea y junto a mis compañeras de psicoterapia, ¿vale? En trauma complejo, desde una perspectiva feminista y de infancia, que van de la mano. La psicología, lo decíamos al principio en la presentación, la psicología, la psicoterapia o la clínica, la psicología social, la psicología jurídica, tenemos que ir de la mano. Creo que sería la manera idónea de enfrentar la violencia contra las criaturas. La manera idónea, obviamente, de conseguir que desde diferentes ámbitos de nuestra profesión estas madres, las madres protectoras, no tuvieran que evitar ir con sus criaturas a una psicoterapia clínica privada, desde luego. Pero estamos en el tiempo en el que estamos y tenemos una salud mental pública muy denostada. Tenemos criaturas, y María y todas las compañeras que trabajáis en esto lo sabéis, por desgracia, salud mental te dan cita de 3 a 4 a 5 o 6 meses según la comunidad autónoma, ¿no? Y esto es, sí, así es. Pues totalmente patético. Y en la conmemoración del 25N, por supuesto, todos los años reivindicamos por una psicología clínica pública, pero formada, como decía María, porque daño y de hecho se está haciendo mucho daño a la infancia. No sé si te hemos contestado, José. Sí, María Luisa, se trabajan desde los EIA, pero a veces no encontramos especialidad concreta en un tema tan concreto como los ASIS y la violencia de género. No lo sé, sin juzgar a nadie. Sí, yo quería decir que, bueno, evidentemente, claro, por contestar también a José Campos, no, que ojalá hubiese desde la pública atención especializada, informada en trauma y feminista para poder pues ayudar a víctimas de violencia de género. La realidad es que esto no es así. Y la realidad es que aunque tú tengas tu despacho y puedas, a ver, entendedme, como becar, ¿no? Y hacer como unos precios especiales para pues, personas que no lo pueden pagar. Yo en mi caso lo tengo, pero no todos los despachos se lo pueden permitir, ni todas las personas. Entonces, claro, desde la parte privada tenemos que compensar algo que debería ser público y de libre acceso. No sé si me explico. Entonces, hacemos lo que podemos. Eso es, hacemos lo que podemos y como podemos. Y muchas veces hacemos tanto que es como que nos sobrepasa también, y esto también hay que tenerlo en cuenta. Y luego, desde muchas comunidades autónomas, sabéis que hay organizaciones, yo no voy a hacer publicidad de Alana, pero lo tengo que decir, aquí hay un equipo de psicoterapeutas formadísimas y no cobramos a ninguna mamá ni a ninguna criatura, con lo cual ahí tenéis abierta una puerta. Hay otra compañera que nos dice, excelente, la he perdido, excelente exposición, María, has hablado de la terapia con menores, pero
terapéuticas conjuntas madre e hijos? ¿Cómo? Bueno, yo cuando hacía sesiones en conjunto con las mamás, también depende un poco del punto en el que esté la criatura. Es decir, si es una criatura chiquitita, es una criatura que tiene también a nivel emocional como cierta regresión, ¿no? Como madurativa, un lugar evolutivo más tempranito, pues se hacen también, yo hacía terapia también de juego con mamá y con la criatura. Estando yo ahí y viendo también qué dinámicas hay, no sé. Esto es lo que hace, o sea, depende del caso, depende del objetivo y depende de muchos factores. Claro, porque se trata de, a nuestras alumnas y compañeras siempre lo explicamos, se trata de que en psicoterapia feminista lo volcamos todo, lo compartimos. Es un acompañamiento integral, yo creo que esa es la definición así más global, ¿vale? Con lo cual, no hay una técnica, como también decía María al principio, las técnicas se utilizan al servicio de y no al revés, no es a nuestro servicio, con lo cual a veces es indicado y otras no. Mira, María, otra compañera, un compañero, Federico Emilio López, nos hace una pregunta muy interesante. En relación con la psicoterapia con hijas e hijos de las víctimas, con mi móvil, perdón, ¿consideran que el hecho de que el terapeuta sea un psicólogo varón puede suponer algún tipo de limitación o factor a tener en cuenta en la intervención? Y segunda pregunta que él nos hace, ¿sería necesario integrar el enfoque feminista específico o adaptar la práctica clínica de alguna forma para garantizar atención sensible y adecuada en ese contexto? Bueno, pues a ver, respondiendo a la primera, acerca de ser un psicólogo varón, a ver, es un condicionante, es decir, evidentemente, yo creo que si tú has recibido violencia por parte de tu padre o de una expareja hombre, a lo mejor yo no quiero hacer terapia con un varón, no sé si me explico, aunque seas un profesional increíble y todas estas cosas, porque todo esto son disparadores. Disparadores de un tema con el que hay que tener mucho cuidado, disparadores de violencia, de trauma complejo. Y entonces, en este punto de vista, yo creo que también la persona, vamos, la mujer en este caso, o las criaturas, también deberían de poder un poco elegir con qué se sienten más seguras o menos, porque es una cosa muy personal. Yo he hablado de mí, ¿no? En mi caso, yo no podría trabajar con un psicólogo hombre y los habrá buenísimos, pero no podría. Es una cuestión personal. Entonces yo creo que también hay que preguntar y hay que saber qué es lo que necesita la persona que acude a consulta. No sé si con esto quieres añadir algo más, Chelo. Sí, sí, yo voy a decir algo que creo que complementa y refuerza lo que decías, María. Por ejemplo, en mi caso, yo soy una niña así y he sido una víctima de violencia de género. Mi hijo mayor, hubo un día que decidió que quería ir a un psicólogo varón y le va muy bien. Y también va a un psiquiatra varón y le va muy bien. Y de hecho aquí en Alana, alguna vez que otra, cuando algún, sobre todo niño, varón, adolescente, 13, 17 años, nos han pedido un psicólogo varón. Y claro que sí, lo hemos buscado y lo ha tenido, por supuesto. Y en el caso de integrar el claro que hay que enfocarlo. Por supuesto, hay que adaptar nuestra práctica clínica al enfoque feminista, porque es que el enfoque feminista en clínica y en trauma no es más que esa vinculación de la que hablaba María, el yo te sostengo y tú me sostienes. Tú me cuentas y yo también te cuento y vamos a compartir y a crecer juntas o juntos. Si es que es solo eso, es aprender a que mi paciente no está delante de mí, está a mi lado, entre otras muchas cosas, para ir ahondando poco a poco en el trauma complejo. Crear el vínculo, ese es el punto de partida, ¿no, María? Sí, yo creo que lo has resumido muy bien. Claro, es que esto no debería ser una... O sea, me encantaría que llegara un momento en el que esto estuviera como incorporado en la
¿no? Como en la práctica clínica y no tuviéramos que hablar de adaptar nada a nada, porque esto fuese algo que estuviera ya metido dentro de la intervención en todos los ámbitos, ¿no? La intervención psicológica. O sea que, por mi parte, estoy de acuerdo con todo, Chelo. Mira, Elisa Fernández nos dice otra preguntita si me lo permitís. Claro que sí, Elisa. Nos dice, ¿cómo enfocas el trabajo con niños más mayores? ¿Cómo enfocas, pregunta, el trabajo con niños más mayores que entran en la adolescencia y buscan su independencia y se niegan a ir a terapia? Esto es muy habitual, es cierto. Quieren seguir complaciendo al agresor por miedo a perder su cariño, entre comillas. Mi padre ahora me quiere, ¿vale? Sobre todo en casos de maltrato psicológico, ya que les resulta muy difícil identificar su maltrato, lo llegan a negar, defendiendo, etcétera. Sí, esto tiene un nombre. Yo, perdonadme que sea tan rollera, pero como es nuestra especialidad, esto aquí en Argentina, por ejemplo, Estados Unidos, Canadá y en otros países, Alemania, y leer también a Germán, a Judith, se llama retractación y es algo similar, funciona de manera similar a otras formas de defensa como la disociación, etcétera. Se retractan. O sea, es que es lógico. En la lógica de cualquier persona entra esto, ¿no? Sí. Como hacen las víctimas, las madres y las mujeres. No quiero seguir sufriendo, pues me pongo una pared de hormigón y algunos hasta lo borran y se retractan porque no quieren seguir haciéndose daño ni a ellas, ni a ellos, ni a sus mamás. Y además luego cuando empiezan a recordar te lo explican. Pero fijaros que aquí también hay un enfoque feminista que nos dice que trata de la nueva ley de familias. Yo mezclo ley porque creo que todas tenemos que tener este tema de la violencia machista muy presente en la psicología jurídica. El tema de las familias. El día que se reconozca a una madre víctima de violencia de género junto a sus hijos víctimas de violencia de género, unidad familiar, y esto se haga público y evidente en la escuela y en todos los espacios de la sociedad, a lo mejor ese niño o esa niña adolescente que empieza a negar, dejará de tener el complejo de quiero tener una familia completa, normal, entre comillas. Aquí entra el debate de qué es habitual y qué es normal. Yo creo que ahí está el quid de la cuestión. ¿No, María? Sí, o sea, yo creo que lo explicas muy bien. Y es verdad que esto... Y es verdad que de esto tú sabes mucho, así que yo te he dejado, me parece todo fenomenal. A ver, María Luisa Simo nos dice que ha trabajado con mujeres víctimas de violencia de género y que tenían un compañero varón y se sentían muy bien acompañadas con él, mejor que con compañeras. Bueno, es que a ver, como yo he indicado, esto es una cosa como muy personal. Yo, por ejemplo, he estado muchos años yendo a fisioterapeutas, por esto del trauma también, lo digo más que nada, para tratar el trauma en el cuerpo, y he estado con fisioterapeutas mujeres. Hasta este año yo no he estado con un fisioterapeuta hombre y me siento segura estando con mi cuerpo expuesto para que me trate los músculos. Y es un tío fantástico, pero ha sido hasta este año. Me he tirado muchos años yendo a mujeres, entonces es una cuestión también personal que depende un poco del momento en el que estés, de cómo te sientas de vulnerable y de también cómo sea el profesional varón en este caso también. O sea que es una cuestión también muy, muy personal. Vale, pues nada, pues yo creo que ya estaría entonces, ¿no? Porque no hay ninguna pregunta más ni nada. Yo creo que hemos tenido un buen ratito. Hemos estado una hora y 20 escuchando a María y escuchándoos a vosotras y a vosotros también. Agradeceros que nos acompañéis, que os intereséis y que estéis ahí y que seguimos trabajando con Pas y con Pis. Sí, nada, muchas gracias compañeras y compañeros y nada, que me llevo vuestros agradecimientos en el corazón y hoy tengo mucha energía gracias a vosotras y vosotros, o sea que pues nada, Chelo, un abrazo, un besito muy grande, que tengáis buen día.